Nuestro prota, un poco confundido, se preguntaba cuándo habían comenzado realmente sus recuerdos. No estaba seguro. Su mente siempre parecía envuelta en niebla y todo se veía borroso y distante. Incluso la frontera entre él y el mundo parecía difusa. Vagaba sin rumbo, y solo podía ver con claridad cuando la niebla se disipaba y su visión se volvía nítida. Además, siempre despertaba en algún lugar desconocido, pero eso no le molestaba demasiado. Sin importar dónde despertara, siempre tenía a su familia a su lado. Nero era el único que siempre permanecía con él, hasta que un día, en aquella profunda oscuridad, apareció alguien rodeado por una luz deslumbrante y se presentó como Lumiel. Y nuestro prota supo al instante que aquella persona era la luz que había estado buscando. Lumiel dejó una marca imborrable en su corazón. Sin embargo, el tiempo que pasaron juntos no fue largo, y tan pronto como Lumiel se marchó, nuestro prota volvió a vagar una vez más, buscando aquella misma luz. Ahora se preguntaba si algún día volvería a encontrar ese resplandor. De repente, alguien lo estaba llamando. Cuando abrió los ojos, Mari estaba justo frente a él. Así fue como la conoció. Ella le preguntó qué le había ocurrido. Él simplemente había estado mirando al vacío. No podía hablar ni escuchar. El niño permaneció en silencio y pálido. Mari comentó que niños así eran comunes en la ciudad subterránea, pero que debía tener cuidado con aquella lluvia. Dijo que debían salir de allí antes de que enfermara. Parecía que una vieja tubería del techo había reventado y toda la ciudad estaba llena de residuos de tinta. Entonces notó que el niño sostenía una pequeña criatura entre sus brazos y le preguntó cómo había conseguido algo así. Aún así, era tan pequeña que probablemente no habría problema. Comenzó a empujarlo suavemente mientras decía que debían marcharse. Pero entonces dos hombres los descubrieron escondidos y se acercaron. Preguntaron cómo se atrevían esos mocosos a abandonar el área designada. Parecía que querían darles una paliza hasta que aprendieran la lección. Uno de ellos miró a Mari y dijo que había encontrado al sujeto de prueba perfecto para algo que querían intentar. La escena cambió a una instalación subterránea. Blanca afirmaba que aquello no podía seguir así. Sus muestras no podían andar deambulando libremente. Preguntó cómo estaba el monitoreo. El hombre de la puerta se disculpó y dijo que había sido un accidente. Entonces Blanc vio a Mari y preguntó por qué siempre escapaba. Realmente nunca se rendía. Aunque fuera una muestra valiosa, había un límite para su paciencia. A ese ritmo las cosas se volverían complicadas. Mari entendía perfectamente a qué se refería. Kai permanecía allí de pie, escuchando en silencio. En la superficie, aquel lugar era considerado un orfanato normal, pero la verdad era muy diferente. En realidad, los niños eran mantenidos cautivos. Aprovechaban la pobreza de la ciudad para utilizarlos como mano de obra barata, pero lo peor ni siquiera era la explotación laboral. El verdadero objetivo eran los experimentos humanos. La seguridad era estricta, y la única forma de salir era dentro de una bolsa para cadáveres. Sin embargo, Mari no tenía ninguna intención de morir allí. Mucho antes de que estuvieran cerca de escapar, ella ya trabajaba junto a los demás niños para encontrar una salida, y jamás se rindió, incluso después de fracasar incontables veces. Gracias a aquel espíritu inquebrantable, les dio esperanza a todos y se convirtió en la persona en la que podían apoyarse. Se vio a ambos quitando los tornillos de un conducto. Mari observó el interior y dijo que ya lo tenían. La salida estaba justo adelante. Dentro de 3 días, cuando los guardias se marcharan, todos escaparían. Le agradeció a Kai, diciendo que había logrado terminar todo gracias a su ayuda. Le dedicó una pequeña sonrisa, y nuestro prota le devolvió una débil sonrisa. Más tarde recordaría que aquel fue el día en que comenzó a gustarle. Después aparecieron todos los niños reunidos en un patio. Le preguntaban a Mari si era cierto. Ella respondió que sí, pero nadie podía ser atrapado. Todos debían mantenerse en silencio. Aquella sería la última noche que pasarían allí. Más tarde, apartada del grupo, Mari le confesó a nuestro prota que quería ir a la ciudad brillante y abrir su propio taller. Había escuchado que incluso las personas sin color podían conseguir trabajo allí. Por ahora tendría que vivir en los pueblos cercanos al muro, pero seguía siendo 100 veces mejor que la ciudad subterránea. Entonces preguntó a Kai qué quería hacer cuando escapara. Él bajó la mirada. Después respondió que le gustaría convertirse en colorista, porque la persona que había visto era uno. Mari se sorprendió. Era la primera vez que veía a Kai desear algo. Entonces él dijo que sabía que era un sueño imposible. Sabía lo débiles e indefensos que eran los sin color. Todos los adultos decían lo mismo. Solo había terminado en aquel lugar porque estaba buscando aquella luz. Pero ahora que estaba allí, ni siquiera sabía qué debía hacer ni a dónde debía ir. Por eso, aunque todos estaban emocionados por escapar, él no lograba comprender aquella felicidad. Mari soltó una pequeña risa. Le dijo que quizá no lo sabía, pero Lumiel también había sido alguien sin color. Nuestro prota preguntó si era verdad. Mari respondió que sí, y aún así, Lumiel brillaba más que nadie. Por eso creía que cada persona tenía una luz dentro de sí. Kai también debía tener una, aunque todavía no la hubiera encontrado. Poco a poco podría descubrirla, y ahora que conocía su sueño, lo apoyaría y animaría todo lo posible. Kai preguntó si realmente creía que podía lograrlo. Ella respondió que lo importante era intentarlo. Mientras no se rindiera, no habría fracasado. Solo debía concentrarse en lo que tenía que hacer. También le dijo que sonriera más, porque aquella cara triste no ayudaba en nada. Entonces él intentó hacer una sonrisa forzada, y nuestro prota recordó
recordó que, en aquel entonces, estaban llenos de esperanza, pero la cruel realidad no les concedió un buen mañana. La escena cambió. Todos los niños estaban siendo golpeados y empujados hacia unas cabinas de extracción. Mari estaba acorralada junto a nuestro prota. Su resistencia no había sido más que una lucha inútil. Mari le gritó a Kai que se alejara, pero uno de los hombres la llamó mocosa y la golpeó en la cabeza. Ella cayó al suelo, completamente destrozada. Aún así, le dijo a Kai que corriera. Fue entonces cuando el chico ya poseía aquel color negro. Permanecía inmóvil, intentando comprender por qué sentía que algo estaba a punto de explotar dentro de él. Era una emoción desconocida. Parecía ira. Recibió un golpe en la cabeza y cayó al suelo. Alguien comentó que ese era el último, ¿verdad? Luego preguntó por qué estaban deshaciéndose de todos. ¿Realmente estaba bien hacerlo sin el permiso de Lord Blanc? El otro respondió que no tenía idea. Solo estaban siguiendo órdenes. Les habían dicho que el laboratorio había sido descubierto y que debían eliminar todas las pruebas. El primer hombre se quejó de que era una molestia encargarse siempre del trabajo sucio. Entonces apareció nuestro prota. Se puso de pie mientras una oscura aura negra surgía detrás de él. Los hombres se giraron aterrados, preguntando qué era aquello. 3 ojos aparecieron en la oscuridad, como los de una aterradora criatura cósmica. La figura extendió la mano, y todo el lugar explotó. Cuando la explosión terminó, la instalación había quedado completamente derrumbada. Alguien estaba golpeando las mejillas de Kai diciéndole que abriera los ojos. Era Mari. Aliviada, le dijo que por fin había despertado. Kai preguntó qué había sucedido, y ella respondió que tampoco lo sabía. Ella acababa de despertar también, pero parecía que había ocurrido una enorme explosión y, cuando recuperó la conciencia, todo ya estaba así. Nadie más aparte de ellos dos había sobrevivido. Todos los demás estaban muertos. Mari rompió en llanto mientras decía que aquellos niños habían sido muy amables. Mientras tanto, nuestro prota estaba más preocupado por los gritos que provenían de las profundidades de las ruinas. Le dijo a Mari que había gente acercándose, y que debían salir de allí cuanto antes. Si los atrapaban otra vez, todo habría terminado para ellos. Mari tomó su brazo y le dijo que tenían que llegar a la superficie. No podrían sobrevivir allí abajo. Su plan era vivir en la superficie y ser tan felices como les fuera posible. Por sus hermanos y hermanas, debían seguir adelante llevando consigo sus deseos. Así que avanzaron hacia la luz. La historia regresó al presente, donde Mari ayudaba a Kai a salir del agujero. Gail observó los alrededores y comentó que jamás imaginó que vería el fondo de la ciudad subterránea. Luego preguntó qué demonios estaba ocurriendo allí abajo. Y también señaló que Mari era alguien sin color. Entonces, ¿por qué ahora era rubia? Ella se acercó y comenzó a tocarle el cabello. Asombrada, comentó que Mari había despertado igual que Kai, y que su color era increíblemente intenso. Ese nivel de saturación era raro incluso entre las 3 grandes familias. La mayoría de los nobles de la ciudad no brillaban tanto como ella. Realmente era impresionante. Nuestro prota les recordó que no tenían tiempo para admirar nada. Todavía quedaban pandillas rondando por la zona y seguía siendo peligroso. Debían ponerse en marcha. Mientras caminaban, tanto Gail como ella seguían algo confundidos por todo lo sucedido. Gail comentó que el cuerpo de Kai se sentía diferente a lo habitual. Había algo extraño en él, pero Mari simplemente respondió que debían marcharse de todos modos, especialmente porque toda la basura restante ya había sido eliminada. Habían acabado con todos. Mari quedó impactada al escuchar eso. ¿Los habían eliminado a todos? Gail respondió que deberían estar agradecidos. Había tenido que gastar una enorme cantidad de tinta. Eran demasiados miembros de pandillas enterrados bajo los escombros y el trabajo había sido agotador. Aún así, no podían bajar la guardia. Todavía podía haber supervivientes. Mientras continuaban avanzando, un hombre apareció detrás de Mari con una pequeña daga en la mano. Mostraba una sonrisa desagradable mientras murmuraba que esos desgraciados no podían escapar después de dejarlo en ese estado. Si regresaba así, le cortarían un brazo. Por eso pensaba llevarse a uno de ellos consigo. Saltó hacia adelante dispuesto a apuñalar a Mari por la espalda, pero ahora que había despertado su color, reaccionó por reflejo. Lanzó un puñetazo. El hombre salió disparado contra una pared y murió en el acto. Nuestro prota quedó atónito. Luego comentó que ya no había nada de qué preocuparse. Mari realmente se había vuelto fuerte gracias a su color. Mari estaba completamente conmocionada. Nunca imaginó que los colores fueran tan poderosos. Apenas había lanzado un golpe. Entonces comenzaron a escucharse gritos desde la abertura superior. Alguien decía que había escuchado algo allí abajo. Poco después apareció un grupo numeroso de personas armadas. Eran fuerzas de seguridad. Ordenaron a todos permanecer quietos y no moverse. Pero cuando vieron quiénes eran, reconocieron a los pioneros. Comentaron que al menos todos estaban a salvo. Un hombre mayor se acercó para agradecer la ayuda de ella. Ella respondió que simplemente había hecho lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Los demás se mostraron algo incómodos. Comentaron que habían llegado poco después,
pero era increíble que ni siquiera hubiera sido necesaria su intervención. Ahora ellos se encargarían del resto. Entonces comenzaron a arrestar a todos los que seguían allí. Mary suspiró y dijo que ya era hora de subir. Habían pasado demasiado tiempo bajo tierra. Se sentía aliviada de que, al final, todo hubiera salido bien, pero de repente ella se detuvo y llamó a nuestro prota. Le dijo que su aura se sentía diferente a la habitual. Preguntó qué había ocurrido. Kai permaneció en silencio durante unos segundos. Luego se llevó una mano al rostro y respondió que probablemente solo había sido una experiencia desagradable. Sabía que los había preocupado, pero estaba bien. Simplemente había necesitado tiempo para pensar en muchas cosas. No era nada serio. No había motivo para convertirlo en un gran asunto. Ella estaba a punto de insistir, pero Guy la interrumpió y le dijo que lo dejara. Había cosas del pasado que una persona no quería contar. No tenía sentido presionarlo hasta que estuviera listo para hablar. Ella asintió, dijo que lo entendía, y propuso regresar a la superficie. Sin embargo, Blanc no había muerto. Su sangre cubría el suelo mientras se arrastraba por la base destruida. Decía que solo había sobrevivido por pura suerte, pero su cuerpo estaba completamente destrozado. Se dejó caer contra una pared y comenzó a preguntarse si aquel sería realmente su final. Sería una forma triste de morir. Después de todo, siempre había querido ver la verdadera forma de Kai. Estaba prácticamente resignado. Entonces escuchó un sonido extraño, y al levantar la vista vio a alguien frente a él. Era Viper. En un abrir y cerrar de ojos había aparecido a su lado. Cuando Blanc la miró, ella lo saludó y le preguntó si había olvidado la promesa que hicieron. ¿Cómo esperaba que ella lo aceptara viéndolo en un estado tan lamentable? Llevaba mucho tiempo escondida en aquella ciudad subterránea, y su socio ni siquiera aparecía. Ahora que finalmente lo encontraba, estaba muriendo como basura dentro de un agujero. Le exigió que le entregara lo que le debía, pero entonces notó que no respondía. ¿Acaso ese bastardo ya había muerto? Viper suspiró. Dijo que no quería volver a usar aquello en un simple humano, pero no tenía otra opción. Incluso un veneno mortal podía convertirse en medicina si se utilizaba correctamente. Mientras tanto, Viper se acercó al Sword Demon. La versión pequeña y de aspecto sombrío de ella misma le preguntó por qué había tardado tanto. La próxima vez pensaba acompañarla. Viper respondió que dejara de molestarla. Ya tenía demasiados problemas que resolver, y demasiados contratiempos inesperados. El Sword Demon comentó que realmente había llegado tarde. Luego preguntó si había traído lo que necesitaban. Viper respondió que sí. Había conseguido el objeto que atraía a las criaturas. Lo llamaba una semilla o algo parecido. De cualquier forma, había obtenido mucho más de lo que esperaba, y quizás sus ganancias pronto aumentarían todavía más. Con eso, todos los preparativos estaban completos. Ya era hora de comenzar. Viper saltó y subió sobre el monstruo de color negro con tentáculos. El Sword Demon preguntó si realmente creía que aquello funcionaría contra una criatura tan enorme. Monstruos de ese nivel solo se movían siguiendo la voluntad de la bruja negra. Había colaborado con ella porque pensaba que tenía un plan más interesante. Pero si la criatura perdía el control y comenzaba a destruir todo a su alrededor, ellos también quedarían atrapados. Viper respondió que estaba siendo demasiado desconfiado. Con la bruja negra dormida, el poder que controlaba a las criaturas se había debilitado. Eso hacía que sus instintos fueran mucho más fuertes. Y si no le creía, podía comprobarlo con sus propios ojos. Entonces arrojó un frasco sobre la cabeza de la bestia. Dijo que si quería más colores tendría que obedecer. La criatura comenzó a agitarse violentamente. Sus colas golpeaban todo a su alrededor. Viper soltó una carcajada. Aquello era exactamente lo que deseaba. Había llegado la hora de hacer pedazos esa ciudad maldita. Mientras tanto, en la ciudad, varias personas se preguntaban cuál era el motivo de tanto alboroto. Otros respondían que seguramente eran las pandillas causando problemas otra vez. Y si los pioneros habían intervenido, entonces la situación debió haber sido bastante seria. Entonces un hombre agradeció a nuestro prota. Le informó que todos los capturados ya estaban siendo escoltados. No quedaba nada de qué preocuparse. Pero en ese momento apareció alguien con una mano en el bolsillo. Comentó que había escuchado una emergencia y había corrido hasta allí, aunque al parecer no había necesidad de apresurarse. Era el colorista Red. Todos quedaron sorprendidos. Era el legendario Red. Nuestro prota saludó a su capitán. Red inmediatamente quiso saber en qué problema se había metido Kai esta vez. Era raro verlo sorprendido, pero aquello realmente lo había tomado desprevenido. Luego miró a Mary y comentó que era su amiga. Entonces preguntó por qué la chica que antes no tenía color ahora brillaba de aquella manera. Otra persona que había despertado poco después de Kai. Definitivamente debían salir de allí. Había demasiada gente observándolos. La escena cambió. Chameleya se encontraba riendo mientras volvía a llamar viejo a Red. Dijo que le había traído algo que le encantaba. Luego observó a la joven de hermoso cabello recién despertada. Se acercó y preguntó si ella era Mary. Mary respondió que sí. Entonces Red preguntó a la capitana qué opinaba de ella. Desde el despertar de Lumiel, aquello era considerado uno de los fenómenos más raros de toda la ciudad. Cuando una persona sin color despertaba un color propio,
normalmente poseía el potencial para dejar una huella en la historia, tal como ocurrió con el ingeniero genio que creó el arma de Kai. Chameleya jugaba con el cabello de Mari mientras decía, vaya, esto es increíble. Eres una chica muy hermosa y tu color también lo es. ¿Quieres unirte a mi grupo? Se refería al núcleo del amanecer. Les darían todo lo que necesitaran. Mari no pudo evitar pensar que el mundo realmente juzgaba a las personas por las apariencias. En el momento en que alguien obtenía un color, todos comenzaban a tratarlo mejor. Mari ni siquiera había respondido todavía y Chameleya ya le decía que lo pensara cuidadosamente, prometiendo que la tratarían 2 o 3 veces mejor que en cualquier otro lugar. Mari no sabía qué responder mientras nuestro prota observaba la escena. Finalmente, ella dijo que sí, quería unirse al cuerpo del amanecer. Además, también tenía algo que deseaba lograr como pionera. Chameleya sonrió satisfecha. Dijo que era una excelente respuesta y que lo único que faltaba era firmar los documentos. Pero entonces apareció un hombre rubio y les pidió que esperaran. Explicó que había estado afuera y que no estaba de acuerdo con aceptar a la chica tan fácilmente. Existía una prueba que todos debían superar antes de convertirse en miembros. La escena cambió a una arena. Chameleya se quejaba de que aquel hombre era increíblemente terco. Mari acababa de despertar su color. Si otra organización se la llevaba, ella se enfurecería. Le exigió al viejo que respondiera, pero él solo observó a Mari y le preguntó si estaba preparada. Luego miró su arma. Mari respondió que sí. El hombre explicó que la prueba era simple. Debía derrotar al golem de prueba preparado por el equipo. El poder de combate de aquel golem representaba el estándar mínimo para convertirse en miembro del núcleo del amanecer. Si no podía vencer algo así, entonces no tenía derecho a poner un pie en las tierras negras. Mari se puso nerviosa. Preguntó si realmente tenía que derrotar un monstruo tan grande. El hombre respondió que ya estaban haciendo una excepción. La estaban evaluando sin programación previa. Sin embargo, aquel era el mínimo necesario para que los demás aceptaran su ingreso. Tal vez fuera una ingeniera sin experiencia en combate, pero si el color que había despertado era auténtico, entonces aquello debería ser fácil para ella. Poco después, Mari quedó frente al golem. El examinador dio la señal para comenzar. La criatura cargó inmediatamente para aplastarla. Mari esquivó aterrada. El monstruo continuó atacando mientras ella retrocedía. Chameleya le gritó al hombre que dejara de asustar a la chica. Si Mari abandonaba la organización por culpa de aquello, ella estaría furiosa. Mientras tanto, Mari pensaba desesperadamente. No sabía qué debía hacer, ni cómo podía derrotar algo semejante, pero decidió que al menos tenía que comprobar la fuerza de su color. Huir no resolvería nada. Levantó la enorme pistola y decidió verter todo su color en ella si era necesario. El golem se lanzó para aplastarla. Mari apretó el gatillo. La pistola comenzó a brillar con una intensa luz dorada, y en un instante, atravesó por completo al monstruo. Un gigantesco rayo perforó al golem, atravesó el techo y continuó hasta el cielo. Todos se quedaron con la boca abierta. Nuestro prota observó completamente sorprendido. Incluso cuando despertó su color, no había obtenido un poder tan absurdo. Hasta el propio examinador quedó impresionado. Era la primera vez que Mari utilizaba un arma de ese tipo y ya había alcanzado un nivel de fuerza comparable al suyo. Su potencial era enorme. El único problema era que no podía controlar aquella energía. Mari comenzó a pedir ayuda a gritos. No sabía cómo detenerlo. Los rayos seguían disparándose en todas direcciones mientras todos corrían a cubrirse. Ella suplicaba que alguien la ayudara. Simplemente no podía detenerlo. Entonces alguien cercano le dijo que se calmara. Después de todo, ella era la única capaz de controlar ese poder. Tras una enorme conmoción y después de reunir una gran cantidad de materiales para reparar los daños provocados por los disparos, la situación finalmente logró estabilizarse. Abajo, varias personas conversaban mientras Mari decía que intentaría compensar todo lo que había destruido. Sin embargo, Chameleya se acercó, tomó su rostro entre las manos y declaró que era una joya maravillosa. Era increíble. Su poder había superado ampliamente todos los estándares. Y con esas palabras, le dio oficialmente la bienvenida al amanecer. Ver tantos talentos nuevos reunidos era algo reconfortante. No podía esperar para descubrir todo lo que lograrían en el futuro. Después se volvió hacia el anciano y le preguntó si todavía tenía alguna objeción. Él respondió que nunca había tenido objeciones. Solo necesitaba una justificación más sólida para aceptar a la chica. Y ahora la tenía. Su poder era realmente extraordinario. En términos de producción total de color, quizás fuera la mejor de toda su generación. Luego añadió que Chameleya debería volver a comportarse profesionalmente y dejar de llamarlo viejo. Chameleya simplemente le dijo que dejara de ser tan rígido y frío. Después tomó a Mari de la mano y le pidió que la acompañara. Todavía tenían muchas cosas de las que hablar y debían conocerse mejor. Mientras observaba toda la escena, nuestro prota pensó que había estado preocupado por la prueba repentina, pero al final todo había salido bien. Entonces Red los llamó. Dijo que ya era suficiente celebración. Preguntó si estaban ocupados ese día. Nuestro prota respondió que no. Red sonrió. Había estado muy ocupado, pero por fin había reservado un día para prestarles atención. Les pidió que lo siguieran porque tenía algo importante que mostrarles. Y así comenzó otro entrenamiento. Llegaron al campo de práctica. Red explicó que nadie los molestaría allí,
así que era el lugar perfecto para entrenar sin restricciones. Incluso contaban con maniquíes extremadamente resistentes, diseñados a partir de criaturas selva. La mayoría de los ataques ni siquiera podían dañarlos. Red les pidió que observaran atentamente lo que estaba a punto de hacer. Desenvainó su espada. Luego explicó que aquella era una técnica que debían aprender si querían sobrevivir en las tierras negras. Golpeó el maniquí. No ocurrió nada. Entonces dijo que no importaba cuán poderosa fuera una habilidad, ninguna era omnipotente. Tarde o temprano, cualquier arma alcanzaba un límite. En las tierras negras era normal encontrarse con criaturas que no recibían daño o que podían regenerarse infinitamente. Entonces surgía la pregunta, ¿cómo se enfrentaban a algo así? Fue en ese momento cuando la hoja de su espada comenzó a teñirse de rojo. Activó la manifestación cromática. Ella preguntó si era lo que ella imaginaba. Red respondió que sí, era la misma técnica que había utilizado contra el demonio de la espada. El poder conocido como Troma consistía en extraer el color latente dentro del cuerpo saturando el alma y utilizándolo para manifestar diferentes formas y efectos. En el instante en que alguien aplicaba aquella codificación cromática, obtenía una fuerza abrumadora que no podía compararse con su estado normal. Entonces, aquello que antes era imposible de cortar se volvía sencillo. La espada descendió, y el resistente maniquí fue partido en dos como si fuera papel. Red explicó que eso era precisamente lo que debían comenzar a perfeccionar. Cada uno necesitaba al menos una carta de triunfo. Nunca sabían qué podía ocurrir en las tierras negras. Ella estaba completamente sorprendida. Red apenas había movido la espada correctamente y aún así había destruido el objetivo. Nuestro prota preguntó si era obligatorio aprender aquello para convertirse en colorista. Red respondió que eso apenas era lo básico. Cuando alcanzaran los rangos más altos de la categoría A, encontrarían a muchísimas personas capaces de utilizar Troma, y para ascender al rango S, era necesario dominar múltiples técnicas. Solo entonces alguien era reconocido como un verdadero colorista. Después les ordenó tomar sus armas y prepararse. Ahora les enseñaría cómo entrenar el Troma. En esencia, era una extensión de las habilidades que ya poseían. Debían recordar la sensación de utilizar una habilidad mientras todo su color se expandía. La diferencia era que el Troma no consistía en dejar que el poder actuara libremente. Debían guiarlo desde su cuerpo hasta su arma mientras llevaban su producción de color al límite. No era sencillo, pero, en teoría, era bastante simple. Finalmente les dijo que lo intentaran. Gail y ella comenzaron a concentrarse de inmediato. Red les dijo que necesitaban extraer mucha más energía. Aunque sus rostros palidecieran y su cabello se volviera blanco, debían darlo todo. Ambos se esforzaron al máximo. La cabeza de Gail ya comenzaba a perder color, y el cabello de ella también empezaba a desteñirse. Los dos podían sentir cómo su color se consumía poco a poco. Red asintió satisfecho. Les dijo que aquello era un buen comienzo. Tarde o temprano comprenderían que dominar el Troma no era algo sencillo. Algunas personas tardaban años solo en entender esa sensación. Red comentó que el Troma poseía un enorme poder, pero que también exigía un esfuerzo constante y despiadado. Les ordenó continuar entrenando. Sin embargo, una oscura energía comenzó a extenderse por el lugar. Todos giraron la cabeza. Nuestro prota había activado su técnica habitual. El Troma estaba completamente concentrado en una de sus manos. Kai comentó que llevaba bastante tiempo utilizando ese poder. Simplemente no sabía que se llamaba Troma. Ella recordó inmediatamente la técnica que había usado en las ruinas para destruir aquella criatura. Red lo observó con sorpresa. Admitió que realmente era divertido enseñar a ese chico. Aprendía demasiado rápido. Aunque también recordó la transformación completa que había mostrado anteriormente. Por eso comprendió que para Kai aquel primer paso había sido mucho más sencillo que para los demás. Aún así, decidió explicarle un problema importante. Lo que estaba haciendo no era más que concentrar una cantidad absurda de color en la misma extremidad. Básicamente, estaba forzando el proceso mediante pura fuerza bruta. Nuestro prota no entendió muy bien a qué se refería. Entonces Red le explicó que estaba utilizando tanto color que después de 3 o 4 ataques terminaría completamente sin color. Kai respondió que aquello era cierto. Siempre sentía que consumía demasiado color cada vez que luchaba. Red también había notado algo extraño en su forma de vivir. Gastaba todo su color. Luego absorbía más tan rápido como podía. Por eso decidió realizar otra prueba. Les ordenó a Gail y ella que continuaran entrenando hasta manifestar su Troma. Si no querían quedarse atrás de Kai para siempre, debían esforzarse mucho más. Después volvió su atención hacia nuestro prota. Le dijo que existía algo mucho más urgente que aprender Troma. Dependiendo de la situación, podía terminar en peores condiciones que Gail o ella. Entonces le ordenó que dejara de usar su habilidad de absorción. Kai preguntó por qué. Red respondió que primero debía aprender los fundamentos absolutos. Necesitaba aprender a utilizar su propio color de forma eficiente. Actualmente gastaba 100 unidades de energía cuando 10 eran suficientes. Su poder podía parecer impresionante, pero mientras más se prolongara una batalla, más se convertiría en un arma de doble filo. Quedarse sin energía ni color en medio de un combate era extremadamente peligroso. Entendía que hasta ahora hubiera actuado por instinto, pero seguía luchando sin ningún tipo de control. Además, depender únicamente de la absorción durante los combates era demasiado arriesgado. Si terminaba completamente sin color mientras estaba rodeado de criaturas,
todo habría acabado para él. Nuestro prota admitió que entendía el peligro, pero también preguntó qué debía hacer entonces. Red le ordenó liberar todo el poder que pudiera. Kai obedeció. Comenzó a expandir su aura. Al verlo, Red se quedó atónito. Desde la última vez que lo había visto, se había vuelto mucho más fuerte. Mientras tanto, Kai estaba completamente agotado. Utilizar toda aquella energía sin el arma a la que estaba acostumbrado era muchísimo más difícil de lo que imaginaba. Sin embargo, Red le ordenó continuar. Si aflojaba aunque fuera un poco, terminaría siendo derrotado. Nuestro prota comenzaba a quedarse sin fuerzas. Entonces Red lo reprendió. Le preguntó cómo esperaba convertirse en colorista si ni siquiera podía soportar algo como eso. ¿Dónde estaba toda su determinación? Después de un largo rato, todos terminaron exhaustos. Cayeron al suelo mientras bebían grandes cantidades de tinta para recuperarse. Preguntaron si realmente tendrían que repetir aquello todos los días. Habían perdido la cuenta de cuánta tinta habían consumido. Red respondió que, para ser el primer día, había sido suficiente. Dio por terminado el entrenamiento. Todos comenzaron a marcharse completamente agotados. Gail incluso comentó que lo único que quería era dormir. Pero entonces Red los detuvo. Les preguntó a dónde creían que iban. El entrenamiento de tinta había terminado, pero el verdadero entrenamiento apenas comenzaba. Nadie se libraría del entrenamiento de combate. Después de todo, era la parte más importante. Les ordenó atacarlo como si sus vidas dependieran de ello. Nuestro prota fue el primero en protestar. Dijo que no había forma de ganar estando tan agotados. Gail también quiso quejarse, pero Red lo interrumpió de inmediato. Le parecía ridículo que pensaran que todo terminaría con practicar trauma. Los tres poseían talento, pero tenían muy poca experiencia, y precisamente por eso necesitaban entrenar combate. Luego les advirtió que se prepararan. No pensaba contenerse. Todos desenvainaron sus armas. Red avanzó lentamente y les dijo que imaginaran que él era uno de los miembros de la Mano Negra. Debían atacarlo intentando acabar con él de un solo golpe, pero en el mismo instante en que comenzó el combate, ya estaba detrás de ella. Ella reaccionó a tiempo y levantó una barrera. Red elogió sus reflejos. Podía crear estructuras increíblemente densas en una fracción de segundo. El combate continuó. Gail y nuestro prota atacaron desde atrás. Sin embargo, Gail estaba completamente sorprendido. Los tres estaban presionándolo con todo lo que tenían, y aún así no conseguían siquiera rozarlo. Fue entonces cuando comprendieron algo aterrador. Red estaba bloqueando todos sus ataques sin utilizar color. Solo estaba usando habilidad física pura. Los tres atacaron simultáneamente. Gail se preguntaba cómo era posible que Red estuviera haciendo aquello. Los tres lo estaban atacando con todas sus fuerzas y, aún así, no lograban causarle ni el más mínimo daño. Mientras luchaba, un recuerdo apareció en su mente. Recordó a alguien protegiéndolo en el pasado. Aquella imagen hizo que apretara los dientes. No quería volver a vivir una situación como esa. No quería seguir siendo alguien que necesitara ser salvado. Entonces gritó con todas sus fuerzas. Dijo que no podía aceptar seguir siendo tan débil. Tenía que volverse más fuerte, más rápido, más poderoso. Sin pensarlo más, se lanzó contra Red como si no hubiera un mañana, utilizando toda la fuerza que le quedaba. Sin embargo, Red ni siquiera se inmutó. Simplemente canalizó una pequeña cantidad de energía en su espada. Con un movimiento sencillo destruyó el ataque de Gail. Todo ocurrió con una facilidad absurda. Gail quedó completamente sorprendido. Había apostado todo a ese golpe y Red lo había neutralizado sin el menor esfuerzo. Inmediatamente después, Red contraatacó. En apenas unos instantes derrotó al grupo de nuestro prota y dejó a todos fuera de combate. Así dio por finalizado el entrenamiento de aquel día. Una vez que todos estuvieron en el suelo, Red se acercó a Gail. Le explicó que lanzarse de frente contra los enemigos de aquella manera lo convertía en alguien demasiado fácil de leer. Añadió que apostar todo a un ataque desesperado era una de las peores decisiones que podía tomar en un combate. También le advirtió que jamás permitiera que sus emociones nublaran su juicio. Luego apareció frente a nuestro prota. Le dijo que no iba a repetir lo mismo una segunda vez. Seguía utilizando sus habilidades dependiendo únicamente de la fuerza bruta. Ni siquiera parecía capaz de percibir las diferencias entre los distintos tipos de energía. Además, si no hubiera sido por el artefacto creado por Mari, habría muerto hacía mucho tiempo. Necesitaba mejorar urgentemente su resistencia. También debía aprender a analizar a sus oponentes antes de actuar. Según Red, aquella debilidad era incluso peor que todas las de sus compañeros juntas. Después de escuchar aquellas palabras, todos llegaron a la misma conclusión. El colorista Red era increíblemente fuerte. Nuestro prota también lo entendió. Para él, Red era un colorista que se encontraba en un nivel completamente diferente. Incluso se preguntó si algún día sería capaz de superarlo. Pero en lugar de desanimarse, apretó los puños. Se dijo a sí mismo que no pensaba rendirse tan fácilmente. Todavía tenía que demostrarles a los demás coloristas de lo que era capaz. Entonces miró directamente a Red. Le recordó que había sido el quien les ordenó atacar con todas sus fuerzas. Además, mencionó que había adquirido una nueva técnica que todavía no había utilizado. Como no quería que las cosas terminaran de aquella manera, pensó que aquel era el momento perfecto para probarla. Al mismo tiempo, nuestro prota volvió a activar el poder de su mano dorada. Nuestro prota no podía controlar completamente su poder,
pero estaba decidido a darlo todo. En ese instante, Red vio un resplandor negro y dorado dirigirse directamente hacia él. Al momento siguiente, una enorme explosión sacudió todo el campo de entrenamiento. Cuando el humo comenzó a disiparse, nuestro prota había quedado completamente sin color. Toda su energía se había agotado. Su cuerpo lucía débil y demacrado, como si hubiera sido drenado por completo. Red observó la escena completamente sorprendido. Ni siquiera él entendía qué clase de poder acababa de utilizar nuestro prota. Mientras intentaba analizar lo ocurrido, bajó lentamente la mirada hacia su arma. Entonces se quedó inmóvil por un instante. Su espada estaba rota. Al verla, soltó una pequeña sonrisa y comentó que parecía que todavía quedaba una sorpresa más para aquel día. Poco después observó el lugar donde había recibido el ataque. Junto a él se había formado un enorme cráter. Gail y ella contemplaban la escena con cierta inquietud. No podían entender cómo nuestro prota había logrado algo así. Parecía como si hubiera mezclado otro color dentro del negro. Incluso Red mostró una expresión incómoda. Comentó que tendría que esforzarse más para no terminar avergonzándose como maestro. Nuestro prota había conseguido sorprenderlo una vez más. Sin embargo, poco después se acercó y lo levantó del suelo, para luego decirle a ella y a Gail que no pensaran demasiado en lo que había hecho Kai. Red les explicó que cada persona tenía talentos diferentes. Aunque Kai hubiera mostrado un poder sorprendente, eso no significaba que ellos estuvieran por debajo de él. De hecho, ambos poseían el potencial suficiente para superar a muchos coloristas en el futuro. Por eso no debían desanimarse ni compararse constantemente con los demás. Lo único que tenían que hacer era seguir entrenando duro y desarrollar sus propias fortalezas. Después de decir eso, observó los alrededores y soltó un largo suspiro. Toda la base había quedado destrozada. Estaba completamente seguro de que Chameleya perdería la paciencia cuando descubriera lo ocurrido. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Chameleya y Mari disfrutaban tranquilamente de una taza de té. Chameleya comentaba que los objetos que habían conseguido para ella eran realmente increíbles. Mari observaba todo aquello con sorpresa y preguntó si realmente podía aceptar tantas cosas. Pero en ese momento la puerta se abrió de golpe. Un hombre entró apresuradamente en la habitación. Su expresión era de absoluto pánico. Informó que había ocurrido una emergencia. Algo extremadamente aterrador había aparecido en el exterior. Chameleya se levantó de inmediato. Mari también notó que la situación parecía grave. Sin perder tiempo, ambas salieron para averiguar qué estaba sucediendo. Al llegar al exterior, Chameleya extendió una mano y observó el aire a su alrededor. Pequeñas cenizas negras flotaban por todas partes. Su expresión cambió al instante. Reconoció aquel fenómeno inmediatamente. Era exactamente el mismo desastre que había devastado la ciudad en el pasado. La temida ola negra. Aquella visión bastó para ponerla en alerta máxima. No tenía ninguna duda sobre quién estaba detrás de todo aquello. Aquella catástrofe solo podía ser obra de Viper. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos, no se pierdan como Brock al momento de ver un instrumento. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manhwa, digan quinta parte en los comentarios. Gracias por todo su apoyo. De verdad, muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.